y hermana, al mensaje de Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y esta tarde quiero compartir con todos ustedes el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y lo creo por la fe que Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos míos, se encuentra en el capítulo 5 de Génesis 24. Y sabemos, hermanos míos, que ese pasaje nos habla de Enoc, que Dios lo cogió en un torbellino y se lo llevó para el cielo. Y podemos ver que esa historia, hermanos míos, que Dios me pone en mi corazón, verdaderamente, la quiero compartir con todos ustedes. Amén. Porque dice Génesis 5, 24, leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también tuvo más hijos y más hijas después que nació Matusalem. Enoc vivió 300 años más como obediencia a Dios. En todo ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Ese hombre andó con Dios todo ese tiempo que ha vivido en la tierra, ha obedecido a Dios y caminaba con el Señor hasta que Dios ha venido por medio de un torbellino y se lo llevó al cielo sin pasar por la muerte. Por eso que es el título de esta tarde que Dios ha puesto en mi corazón, le podría llamar de esta forma. El título que Dios ha puesto en mi corazón se puede puesto así, hermano mío: cuando caminamos con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando caminamos con Dios? Te voy a contar una historia que se pasó en Argentina. En Buenos Aires había un barrio que se llamaba Vilar Devotos. Vilar Devotos. Y yo estaba preocupado buscando en un diccionario qué es lo que es la palabra devoto. Y entonces, cuando coge el diccionario, la palabra devoto significa que se dedica a la piedad. Devoto, el diccionario me enseña que persona que se dedica a la piedad. Quizá esa fue la intención de los primeros poblados que estaban en Argentina, en la zona que hoy es parte de un barrio de grandes mansiones y parte de gente humilde, de casa humilde. Pero lo más famoso es que esa ciudad es una enorme cárcel, en lo que no parece tener mucho que ver con la palabra devoto. Aleluya. Y mirando así también he podido ver el significado del nombre de Enoc. El significado del nombre de Enoc se puede traducirse como dedicado a Dios. En breve mención este personaje. Hay material para escribir libros enteros. No podemos imaginar la mayor elogio de una persona, es decir, la persona que está caminando con el Señor, lo que camina con el Señor, como Enoc, caminando con Dios, que está siempre en comunión con Él. La persona que camina con Dios está siempre en comunión con Él. ¿Cómo ocurrió con Enoc? Dios nos invita hoy a todos los que están aquí detrás de la pantalla y aquí conmigo, los que están conmigo hoy aquí, Dios nos invita a caminar con Él, con prueba de confianza, con prueba de amistad, de placer por su presencia. Y eso es el deber y eso es la meta de todo cristiano en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Eso es el deber de todo cristiano, hermano mío. He dicho, cuando caminamos con Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando caminamos con Dios, escuchamos su palabra. Cuando caminamos con Dios, escuchamos su palabra. Cuando Enoc caminó con Dios, todavía no existía la Biblia. No existía la Biblia. Sin embargo, Dios y Él se comunicaron
Enoc tenía oído, escuchaba, Dios tenía oreja, oído espiritual para escuchar la voz del Señor. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que Dios nos manda. A veces Dios nos llama y no hacemos caso a la voz de Dios. Dice la palabra, si escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Porque la mayoría escuchamos la voz de Dios. La mayoría sabemos que Dios existe, que Dios es verdadero. Amén. Sabemos, hermanos míos. ¿Cuánto escucha la voz de Dios? ¿Y cuántas personas la obedecen? Porque la persona que camina realmente con el Señor, que tiene una comunión como Enoc, claramente, y camina todos los días con el Señor, entonces oye la palabra de Dios y escucha la voz de Dios. Y cuando escucha la palabra de Dios y la pone en obediencia, pues él sigue caminando con el Señor. Pero si no pone la palabra de Dios en obediencia, te va a apartar de los caminos de Dios y no escucha la voz de Dios y te apartará de los caminos del Señor. Que Dios reprenda esto, que Dios nos ayude a tener oído espiritual para escuchar la voz del Maestro, para poder seguir caminando con Él en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero dice, hermano mío, hoy en día Él no habla por medio de su palabra, por medio de la palabra, por medio de la Biblia. El Señor no habla. Su voz resuena en su palabra escrita. En cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento y del 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, todo está saturado del pensamiento de Cristo. También lo habla por medio de la creación. Podemos oír como Moisés hablando desde una zarza ardiendo. Isaías se demostró cuando su gloria llenó el templo. Si tenemos ojos y oídos y estemos aptos a escuchar la palabra y a obedecer la palabra, entonces, hermano, nos vamos a encontrar hablándonos a través de los libros de los salmos. También habla Dios, hermano mío, porque David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver la acción de Dios en el torbellino, como lo vieron los hebreos que anduvo 40 años en el desierto. Aleluya. Perdón. Pero solo en Jesucristo se revela plenamente la presencia divina. Pensamos como lo vieron los apóstoles en el monte de la transfiguración o en la isla de Palmo. Debemos decir como Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Hoy el momento, hoy el despertar de nuestra atención por la Biblia. Si escuchamos su palabra, seremos capaces de andar con Él desde la salvación hasta la glorificación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La gloria y la honra es para ti. Cuando hablemos, cuando caminamos con Dios, aparte, hermano, el primer punto, cuando caminamos con Dios tenemos que escuchar su palabra. El segundo punto, cuando caminamos con Dios, nos separamos del mundo y del pecado. Una persona que camina con el Señor se separa del culto y del mundo y del pecado. Cuando uno camina con Dios, esto no es fácil. Puede elegir una vida disciplinada. Estar separado del mundo no significa salir del mundo. Vivimos en este mundo. Vamos al mercadillo, pagamos con las tarjetas, las cuentas y atendemos al cartero, pero no tenemos el estilo de vida del mundo. Somos un pueblo distinto, separado, somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo porque el libro de Juan 17:15 dice: no te pido que le quites del mundo, sino que lo protege de Satanás. Porque Cristo no ora para que seamos ricos o grandes en el mundo, no, sino para que sea guardado del pecado y fortalecido para su deber y llevarnos sano y salvo al cielo, hermano mío. La prosperidad del alma es la mejor prosperidad. Suplico a su santo, Jesús suplica a su santo Padre que nos guarde por su poder, por su gloria, para que estuviera unido en el afecto y trabajado
incluso según la unción del Padre y del Hijo, no oró para que su discípulo fuera sacado del mundo, para que pudiera escapar de la ira de los hombres. No, porque tenía una gran obra que hacer para la gloria y honra de Dios y el beneficio y para el beneficio de la humanidad. Amén. Pero él oró para que el Padre lo guardaba del mal, de la corrupción del mundo y de los restos del pecado en su corazón, y el poder y la astucia que Dios reprenda, y la astucia de Satanás, para que pudiera pasar por el mundo como por país enemigo, como lo había hecho él. No se le deja aquí para que persiga los mismos objetivos que los hombres que nos rodean, sino para glorificar a Dios y servir a su generación. El Espíritu de Dios en los verdaderos cristianos se opone al espíritu del mundo. Amén. La gloria es para ti, Señor. Porque Jesús oró, como he dicho, para que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Pero Pablo nos llama a separarnos de los críticos heredados del mundo para que Dios pueda recibirnos. Porque el segundo libro de Corintios 6:17 dice: por eso el Señor también dice: apartarse de ellos, no toquen nada de impuro, y yo lo aceptaré. Y seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como mi hijo y mi hija. Esto lo afirmó yo, el Dios poderoso. Aleluya. Está mal que los creyentes se unen a los malvados y profanos. La palabra incrédulo se aplica en todos los desposeídos de la verdadera fe, porque los verdaderos pastores avisan a sus amados hijos en el Evangelio que no se unan en el yugo desigual. Los efectos fatales es descuidar los preceptos de la Escritura en cuanto al matrimonio. Aparece claramente, hermano mío. En el lugar de una reunión de ayuda, el sindicado trae una trampa. Aquello cuya cruz debe estar desigualmente unida sin su culpa voluntaria puede esperar consuelo bajo de ella, pero cuando los creyentes entran en tal unión en contra de la adversidad expresada de la palabra de Dios, debe esperar angustia. Amén. Porque la preocupación, la precaución, hermano mío, perdón, la precaución también se entiende y se extiende a las conversaciones comunes. No debemos unirnos en amistad y en relación con los hombres malvados y incrédulos. Aquel que no podemos evitar por completo ver, oír, estar con ellos. Nunca debemos elegirnos como amigos. No debemos contaminarnos conservando con aquello que se contamina con el pecado. Salir de los hacedores de iniquidad y separarse de sus placeres y de su búsqueda. Su búsqueda, hermano, y pecaminoso de toda conformidad a la corrupción, a este presente mundo malvado. Es un privilegio, hermano, enviando ser hijo o hija de un príncipe terrenal. ¿Quién puede expresar la dignidad, la felicidad de ser hijo y hija del Todopoderoso? Amén. ¿Qué podía ser? Había un día un artista llamado Dan Anker, que nació en 1758, resolvió hacer una estatua de Cristo que causó muy buena impresión pública. Cuando Napoleón la vio, le mandó a decir que fuera a París y hacer una estatua de Venus, de la estatua Venus. Pero el escultor le contestó: esta mano que han hecho una estatua de Cristo no puede esculpir una diosa pagana. Ese hombre, que era un artista, le contestó a Napoleón: esta mano que ha hecho a Cristo, en la estatua de Cristo, esta mano no puede ser una estatua de una diosa pagana. Aleluya. Porque dice el libro de
de Judas 1:14. Hace ya mucho tiempo que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente que dijo: mira, Dios viene acompañado de miles de sus ángeles, viene para castigar todo lo que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Hermano, está fuerte. Los falsos maestros son sueñadores, contaminan mucho y hieren gravemente el alma. Estos maestros son de mentes trastornadas en el espíritu sedicioso, olvidando que los poderes existentes son ordenados por Dios. Esa gente que sopla, esa gente que una chaqueta tira a la gente, es un desorden. Pero en cuanto a la disputa sobre el cuerpo de Moisés, parece que Satanás deseaba dar a conocer el lugar de su entierro al pueblo de Israel para tentarlo, adorarlo, pero se lo impidió y descargó su ira en una blasfemia desesperada. Esto debería recordar a todos los que se pelean, que se disputa, que nunca debe presentar cargo por la barrendilla. Aprenda también, por lo tanto, que debemos defender aquello a quien Dios pertenece. Amén. Tenemos que defender lo que pertenece de Dios. Es difícil, es difícil y imposible de encontrar enemigos de la religión cristiana que no haya vivido ni viva en abierta o secreta contradicción de los principios de la religión natural. Aquí se le compara con la bestia brutal, aunque a menudo se jacta de ser los más sabios de la humildad. Se corrompen las cosas más abiertas y sencillas, pero la culpa no se reside en su entendimiento, sino en su voluntad depravada y en su apetito y afecto desordenado. Amén. Es importante, hermano. Es un gran reproche aquí, aunque el injusto para la religión, cuando quiere, le profesa, se opone a ella, al corazón, en el corazón y en la vida. El Señor remediará esto a su tiempo y manera, no en la manera ciega de los hombres que arranca el trigo con la cizaña. No, es triste, hermano, cuando los hombres comienzan en el espíritu y terminan en la carne. 2 veces muerto, 2 veces. Una vez había estado muerto en su estado natural y caído, pero ahora está nuevamente muerto por las pruebas evidentes de su hipocresía. Árboles muertos, ¿por qué estorba el suelo llevando al fuego? La ola furiosa son un terror para los pasajeros que navegan, pero cuando llega al puerto se acaba el ruido y el terror. Los falsos maestros deben esperar los peores castigos de este mundo y desde el venidero brilla como meteorito, estrella fugace, luego se hunde el nebular de la oscuridad para siempre. No tenemos mención de la profecía de Enoc, ninguna otra parte del lugar de la Escritura, sin embargo, un texto claro de la Escritura. Prueba cualquier punto en que debemos creer en encontrarnos con la venida de Cristo a juzgar fue profetizada ya en los tiempos anteriores al diluvio. El Señor viene. ¿Qué tiempo tan glorioso será eso? Observe con qué frecuencia se repite la palabra impío. Mucho ahora se refiere en absoluto en los términos piadoso o impío, a menos que sea mal para burlarse incluso a la palabra. Pero no es así el lenguaje que nos enseña del Espíritu Santo, hermano mío.
El Espíritu Santo nos enseña ese lenguaje, sino los discursos duros de uno a otro, especialmente si está mal fundamentado, ciertamente tendrá en cuenta en el día del juicio. Estos hombres malvados y seductores que seducen a la gente están enojados con todo lo que sucede y nunca está satisfecho con su propio estado y condición, porque su voluntad y su fantasía son su única regla y ley. Aquellos que se compadece a su apetito pecaminoso son más prósperos, no son los más prósperos en ceder en pasiones ingobernables. Los hombres de Dios desde el principio del mundo han declarado el destino que se le anunciaba. Evitando esto, debemos seguir a los hombres, y solamente los hombres solo cuando ellos siguen a Cristo. Nada más que tenemos que seguir los hombres que sigan a Cristo. Amén. Porque aquí se nos cuenta que Enoc testificó, hermano mío, testificó de Dios. Porque cuando caminamos con Dios, testificamos de Él, hermano mío. Nosotros también debemos testificar de nuestra familia, debemos testificar a nuestra familia, tenemos que testificarle de Cristo a nuestra familia, haciendo en nuestra familia una impresión tan duradera, y podemos enseñar muchas cosas a nuestros hijos, pero si no le enseñamos a andar con Dios, hemos descuidado la lección más importante. Debemos de impedir que el mundo lo absorbe. Para ello debemos darle ejemplo de su primer año, cuando puede captar el amor y el poder de Dios. Cuando caminamos con Dios tenemos que testificar de Él. Debemos testificar en nuestro alrededor, a la iglesia, a la congregación de Enoc. Enoc no debió de ser muy grande, pero él se preocupó de agradar a Dios, porque Hebreos 11:5 dice: Enoc confió en Dios, y por eso a vez de morir Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes que Enoc fuera llevado fue obediente, y eso agradó a Dios. Y si continuamos, se presenta algún ejemplo ilustre de fe del Antiguo Testamento. Abel trajo un sacrificio de expiación de parte de los primogénitos del rebaño, reconociendo el pecado, se reconocía a él como pecador que merecía de morir, y solo esperando la misericordia a través del gran sacrificio, la orgullosa ira y la enemistad de Caín contra el adorador aceptado de Dios, llevando a los terribles efectos que los mismos principios ha producido en toda la época, la cruel persecución e incluso el asesinato del creyente. Y por la fe Abel, estando muerto, aún dejado un ejemplo instructivo en locamente. Enoc fue trasladado al removiendo para no ver la muerte. Dios se lo llevó al cielo por medio de un torbellino, como Cristo hará con los santos que estarán vivos en su segunda venida. No podemos acercarnos a Dios a menos que creamos que Él es lo que se ha revelado en ser en la Escritura. Quien quiera encuentra a Dios, debe de buscar con todo su corazón. La fe de Noé influyó en su práctica a lo expulso y a preparar un arca. Su fe condenó la incredulidad de los demás, y su vivencia condenó su desprecio y rebelión. Los buenos ejemplos se convierten a los pecadores, lo condena. Esto muestra cómo los creyentes, al ser advertidos los creyentes por Dios de escuchar de la ira venidera, son movidos por temor y se refugian en Cristo y se convierten en herederos de justicia y de fe. Aleluya. Por eso que habla de esto, hermano mío, porque aquí dice: esto podemos hacer
nosotros hoy, el servicio de la iglesia, debemos enfocarnos para que crezca a ser un testimonio poderoso. Debemos testificar viviendo en armonía con la gente que nos rodea. Dentro de la iglesia hemos de sentir el temor de Dios y fuera de ella debemos ser testimonio al mundo perdido. Porque un hombre llamado Morrison fue el primer misionero evangélico que iba a la China. Cuando navegaba hacia allá, el capitán del barco le preguntó si creía que podía ser una impresión de los millones de habitantes de ese pueblo. Su respuesta fue no, Señor, pero creo que Dios, si todo lo que podemos hacer y dar testimonio es poderoso y es de poder, es una tarea urgente que debe cumplirse hoy. Mucho se pierde sin Cristo. Tenemos que identificar el testimonio de Cristo, que Cristo salva, que Cristo te ayuda, pero hay personas que no pueden dar testimonio de Cristo, pero si damos testimonio de Cristo a través de nuestra vida, damos testimonio, testificamos de Cristo, damos testimonio de Cristo, que es el Dios que nos salva, que es el Dios que está con nosotros, que nos ayuda, y esto es urgente que debemos cumplir hoy. Debemos de demostrar a la gente que testificar de Cristo, porque hay muchas personas que se pierden sin Cristo y puede acabar al infierno. Yo soy responsable, usted también es responsable de lo que conoce a Dios. Tenemos que identificar de Dios para que la gente se acerque a Él y no se pierda. Porque el que camina con el Señor, cuando caminamos con el Señor, somos obligados a testificar de Él y hablar de Él cuando caminamos con Dios. Amén. El cuarto punto, cuando caminemos con Dios podemos hablar con Él. Cuando caminamos con Dios podemos hablar con Él. Es lógico, hermano mío, que cuando dos caminan juntos, hablan entre sí, aunque no sabemos cómo se comunicaba Dios y Enoc, no podemos dudar de que lo hacían. Hoy hasta los niños saben usar el móvil. El móvil es un camino de dos vidas, una para escuchar y una para hablar. Podemos hablar con Dios de la misma manera. Es maravilloso que todos podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Nunca la línea del cielo está demasiado cargada, ocupada, porque ya que Jesucristo es nuestro mediador, podemos ir a Dios a través de Él, que es la central perfecta. Le podemos contar nuestros problemas, nuestra frustración y dificultades, como dice, hermano, el Salmo 50. Dice, invocaré el día de la angustia y te liberaré, Dios. Responde a nuestra necesidad de fe y de poder y de perdón y de una nueva visión. Porque el libro de los Salmos, llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Obedecer, hermano, es mejor que los sacrificios, y amar a Dios y al prójimo mejor que todo el holocausto. Aquí no se avisa que no descansamos en esta actuación, no. Y tengamos cuidado con el descanso. En cualquier forma Dios elige y exige el corazón. ¿Cómo puede agradar a los inconversos humanos cuando se descuida del arrepentimiento, la fe y la santidad? El día de tu angustia debemos acudir al Señor por medio de la oración. Nuestro problema, aunque lo veamos venir de la mano de Dios, debe llevarlo a Él, no alejarnos de Él. Debemos reconocerlo en todo nuestro camino. Debemos, y depende de su sabiduría, poder, bondad, y referirnos completamente de Él, y así darle gloria. Así debemos mantener la comunión con Dios, encontrándonos con oraciones a las pruebas y con alabanza y liberación. Una suplicante creyente, un suplicante creyente no solo será respondido con gracia en cuanto a sus peticiones, y así tendrá motivo para alabar a Dios, sino que también tendrá gracia para alabarlo y glorificarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. Qué bueno nuestro Dios, qué bueno. Pero cuando caminamos con el Señor, el quinto punto, cuando caminamos con el Señor, tenemos que caminar para siempre con Él.
no podemos escapar. Si camina con Él, prueba de caminar siempre con Él. Porque, como he dicho en Génesis 5:24, Matusalén significa muere. Hay un dardo, un envío, es decir, el diluvio de que se produjo el año en que murió Matusalén. Vivió 969 años, el mayor tiempo que jamás haya vivido un hombre en la tierra, pero el hígado más largo al final debe de morir. Noé significa descanso. Sus padres le pusieron ese nombre con la perspectiva de que fuera una grande bendición para su generación, hermano mío. Y con la perspectiva, hermano, y podemos observar la queja de su padre sobre el calamitoso estado de la vida humana. Por la entrada del pecado y la maldición del pecado, pasamos toda nuestra vida trabajando, en nuestro tiempo lleno de trabajo. Pero tenemos que seguir adelante, hermanos míos, habiendo Dios maldecido la tierra. Eso es todo lo que alguno puede hacer con el mayor cuidado y esfuerzo para obtener de ella un duro sustento. Pero ve que Lamec, hermano mío, Lamec esperaba alivio con el nacimiento de este hijo. Este lo consolará. Significa no solo el deseo y la perspectiva de los padres generalmente tiene acerca de su hijo, de que será consuelo y ayuda para ellos, aunque a menudo demuestre el contrario, pero también significa una perspectiva de largo más. Es Cristo nuestro, el cielo es nuestro. Necesitamos, hermano mío, mejor consuelo bajo nuestro trabajo y dolor que los parientes más queridos y la descendencia más prometida, que buscaremos y encontramos, hermano, consuelo en Cristo Jesús. Amén. Eso lo creo. No se da cuenta como Enoc fue llevado en el cielo como un niño. La persona le preguntaba, ¿cómo fue Enoc llevado al cielo? Y un niño ahí estaba contando que un día Enoc y Dios hicieron un largo camino. Y al caer el día, Dios le dijo a Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y entonces le dice Dios, ven conmigo. En realidad, Dios se lo llevó a Enoc a la gloria sin que éste muriera antes que supo que había agradado a Dios. Ese lo contó ese niño. Si un creyente muere, va directamente a la presencia de Dios con Jesús, como le dijo al ladrón de la cruz. Mañana estará conmigo en el paraíso. Los redimidos que han muerto ya gozan viendo a Dios. Si Él viene, antes que muriera, seremos transformados, una semejanza llevada en el aire con Él. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos a andar con Dios, Juan? Que quiere andar como Enoc. Debemos comenzar con la fe. Debemos de creer en Él. Porque todos nosotros somos pecadores. Dios provee nuestra redención por medio de Jesucristo, quien lo invitamos a nuestro corazón. Porque el libro de los Romanos dice, si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si cree de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librará del castigo que merece. Si creemos que todo corazón seremos aceptados por Dios y si nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Está diciendo, el pecador que se condena a sí mismo no necesita preguntarse cómo poder encontrar esta justicia. Cuando hablamos de mirar a Cristo, recibimos y alimentando y nos referimos a Cristo en el cielo ni a Cristo en la profundidad, pero Cristo en la promesa. Cristo ofreciendo en la palabra la justificación por la fe en Cristo es una doctrina sencilla. Se presenta ante a la mente y al corazón de cada uno, dejándolo así sin excusa para su incredulidad. Amén. Pero si un hombre confesará fe en Jesús como Señor y Salvador de los pecadores perdidos y realmente creyera en su corazón que Dios le había resucitado entre los muertos, demostrado así, hermano mío, aceptando la expiación, debería ser salvo por la justicia de Cristo, imputado en Él y mediante la fe, pero ninguna fe justifica
sino es poderosa para santificar el corazón y regular todo su afecto por el amor de Cristo. Debemos dedicar y entregar a Dios nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra alma, y en creer con el corazón y nuestro cuerpo a confesar con la boca. El creyente nunca tendrá motivo para arrepentirse de su confianza en el Señor Jesús. De tal fe, ningún pecador será avergonzado delante de Dios. Él debería gloriarse de ello delante de los hombres. Aleluya. Y Mateo dice esta palabra. Mateo habla de Jesús, dice: si ustedes le dicen a otro que son mis seguidores, yo también le diré de mi Padre que en verdad lo soy. Pero si ustedes le dicen que la gente que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. ¿Qué está diciendo? El Señor, nuestro Señor, lo avisa y avisa a sus discípulos que se prepare para persecución. Debería evitar todo lo que diera aventaja a su enemigo. Toda intromisión en preocupación mundana o política, toda aparecería de maldad o de egoísmo, y todas las medidas sopladas. Cristo predijo problemas no solo para que no fuera una sorpresa, sino para que confiamos en fe en Él, y le dicen lo que debería sufrir y de aquel que así Cristo ha tratado, hermano, con nosotros de manera justa y fiel, a discípulos lo peor que podemos encontrar a su servicio, de sufrir, que la gente nos va a perseguir, nos va a hablar mal, y Él quiere que nos preocupemos, que nos ocupemos de eso con nosotros mismos, sentándonos y contándolo el costo. Los perseguidores son peores que las bestias, ya que aprovechan de los que su propia especie. Entonces los lazos más fuertes del amor y deben a menudo ha sido roto por la enemistad contra Cristo. Los sufrimientos del amigo y parientes son muy dolorosos. Nada cuesta más que estas cosas. Parece claramente que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús deben sufrir persecuciones, y debemos esperar entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, y con esta predicación de problemas viene consejo y consuelo para un tiempo de angustia. Y de este, hermano, y de este cuidado recaída sobre Dios, los discípulos de Cristo deben pensar más hacer el bien que hablar, y hablar bien en caso de gran peligro. Los discípulos de Cristo pueden apartarse del camino del peligro, aunque no debe salirse del camino del deber. No se puede utilizar medios pecaminosos o ilegales para escapar, porque entonces no es una puerta que Dios abre. El temor al hombre trae una trampa desconcertamente que perturba nuestra paz, una trampa alrededora por la cual somos arrastrados al pecado. Tenemos que ser muy cuidados, y por lo tanto se debe luchar, orar contra ellos. Las tribulaciones, la angustia y la persecución no puede quitarle del amor de Cristo, ni que ellos hicieran a Él. Temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, debe de entregar su mensaje públicamente, porque todo está profundamente intercediendo a la doctrina del Evangelio que se debe dar a conocer. Todo consejo de Dios, Cristo le muestra por qué debe tener buen ánimo, porque su sufrimiento fueron testigos contra aquello que se oponía a su evangelio. Cuando Dios nos llama a hablar por Él, podemos depender de Él para que nos enseñe qué decir. Una perspectiva creyente del fin de nuestro problema será una gran utilidad para apoyarnos en ello. Podrá ser soportado hasta el fin, porque lo que sufre, hermano mío, será sostenido bajo de ello. La fuerza será según el día, y un gran estímulo para aquello que está haciendo la obra de Cristo. El hecho que es una obra que ciertamente se hará. Mira cómo el cuidado de la providencia se extiende en todas las criaturas, e incluso a los gorriones. Esto debería, hermano, silenciar todos los temores del pueblo de Dios.
Vosotros valéis más que muchos gorriones, y hasta los caballos de vuestra cabeza están todos cortados. Esto denota, hermano mío, que valemos más, porque hasta el cabello de nuestra cabeza está todo contado. Todo el pelo que tenemos encima de la cabeza, Dios lo tiene contado. Esto denota la cuenta que Dios toma y mantiene su pueblo. Aleluya. Es nuestro deber no solo de creer en Cristo Jesús, no, sino profesar esa fe en el sufrimiento por Él, cuando somos llamados a ello, así como en el servicio. Aquí se entiende solo que la negación de Cristo en la que se persiste, esa confesión solo puede tener la bendita recompensa que prometida, que el lenguaje real y constante de la fe y del amor, la religión vale todo lo que cree en la verdad de esto pagará el precio y hará que todo lo demás sea delante de Él. Cristo nos llevará a través de los sufrimientos a la gloria con Él. Aquellos que están mejor preparados para la vida venidera son los que se sienten más relajados en esta vida presente. Aunque la bondad hecha a los discípulos de Cristo sea muy pequeña, si hay ocasiones para ello y capacidad para hacer más, será aceptada. Cristo nos dice que merecerá una recompensa, porque no podemos merecer nada de la mano de Dios, pero recibimos una recompensa del don gratuito de Dios. Si confesamos a Cristo con valentía y mostramos el amor en todas las cosas que hacemos para Él, Él nos ayudará por medio de los problemas. Y voy a concluir con eso. Años atrás, hermano mío, años atrás, hubo un famoso jugador de béisbol que se descartó durante 24 años, llegó a ser cristiano poco antes de morir, y llegó en esa hora y dijo: diga a los muchachos que conocí a Jesucristo como mi Salvador al fin de la nueva entrada. Hubiera querido que eso ocurriera en la primera, que nadie espere más, porque como Enoc todos podemos andar con Dios teniendo hoy a Cristo como Salvador. Amén. Yo quiero decir, hermano mío, si no tiene Cristo, hoy puede tener Cristo. Si quiere andar con Jesús, puede andar con Jesús. Hoy puede, como ese hombre que jugaba béisbol 24 años, a dar su vida a Jesús. Ha entregado su vida a Cristo y ha hecho ese hombre que era como Enoc. Enoc habla con Dios, caminaba con Dios, y él, por recibir a Cristo como Salvador, camina con Dios. Si quiere caminar con Dios, si no eres cristiano y quiere ser cristiano y caminar con Dios, si eres una persona que te ha dejado de Dios y quiere venir a Dios, si te ha ido a la casa del Padre y quieres regresar, te había apartado del Padre, te voy a decir, si quieres de nuevo caminar con Dios, hay 5 cosas que hacer. Cuando camina con Dios, tienes que escuchar su palabra y obedecer a su palabra. El segundo punto, cuando quieres caminar con Dios, tienes que separarte del pecado y del mundo. Alego, si quieres siguiendo caminando con Dios, tienes que testificar de Él, dar testimonio de Él a través de tu vida, que Dios te ha cambiado. Pero también, si quieres seguir caminando con Dios, tienes que hablar con Él. Y quinto punto, si quieres caminar con Dios, hermano mío, tienes que estar siempre dispuesto a lo que Dios te diga, que sea mal o que sea bien. Esos son los 5 puntos de hoy, del tema de hoy, del mensaje de Dios de hoy, caminando con el Señor. Hasta aquí, hermano, la palabra, hasta aquí, hermano, nuestro programa Mensaje de Dios. Os digo al próximo programa, que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestra alma, en vuestro espíritu, en vuestra casa. Y os digo, hermano, podemos caminar con el Señor, aleluya, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios real. Y si tú quieres, hermano mío, caminar con el Señor, ya sabes lo que tienes que hacer: obedecer a su palabra, apartarte del pecado y del mundo, dar testimonio de Él y hablar de Él, y hablar con Él cada día. Amén. Hasta aquí, hermano mío, la palabra de Jehová. Que Dios os bendiga. Os digo al próximo programa. Shalom. Bendiciones.
Thank you.